Bueno, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que de verdad diferencia un simple error de un delito? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el Código Penal español para entenderlo, para ver paso a paso cómo la ley decide cuándo una acción, cuándo cruza esa línea tan fina. Y la pregunta, la verdad es que parece sencilla, ¿no? Pero la respuesta es increíblemente precisa. Aquí no estamos hablando solo de lo que está bien o mal moralmente, no. Hablamos de una estructura legal clarísima. Así que vamos a ver exactamente dónde traza esa línea el Código Penal. A ver, lo primero que hay que entender es que no toda acción que nos parezca mala es un delito. Para que la ley lo considere así, un acto tiene que pasar una especie de checklist legal, por llamarlo de alguna manera. Si falla en un solo punto de esa lista, ya no hay caso. Veamos cuál es esa estructura. Y aquí está, la lista. Para que algo sea considerado delito, según la teoría, se tienen que dar estos 5 elementos. Y ojo, en orden y sin que falte ni uno. Si falla uno solo, se cae todo. El hecho no es delictivo. Vamos a verlos uno por uno que tienen miga. El primer paso es el más básico, el más intuitivo. Tiene que existir un acto humano voluntario. Esto puede ser una acción, como por ejemplo golpear a alguien, o puede ser una omisión, como no socorrer a la víctima de un accidente cuando se tiene la obligación de hacerlo. Vale, llegamos a un punto clave, la tipicidad. Y esto es fundamental. No basta con que una acción nos parezca mal. Tiene que estar descrita, pero con una precisión casi milimétrica, en el Código Penal. Es como la receta de un delito. Si la conducta no encaja perfectamente en esa descripción, legalmente no es un delito. Venga, vamos con el tercer filtro, la antijuridicidad. A ver, la conducta tiene que ser contraria a derecho. Suena obvio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la propia ley te da permiso para hacerla? Ahí está la clave. Aquí es donde entra, por ejemplo, la legítima defensa. Si una persona actúa en legítima defensa, pues su acción ya no es antijurídica y por lo tanto no hay delito. Se queda en este paso. Ahora pasamos a la culpabilidad. Aquí el foco cambia del acto a la persona. La pregunta es, ¿se le puede reprochar su conducta? Para que eso ocurra, la persona tiene que ser consciente de lo que hace y tener la capacidad de actuar de otra manera. Por ejemplo, alguien con una grave anomalía psíquica que le impida entender lo que está haciendo no sería considerado culpable. Y el último control de calidad, por así decirlo, la punibilidad. A veces, la ley, por motivos de política criminal, decide no castigar un hecho aunque sea una acción típica, antijurídica y culpable. Son las famosas excusas absolutorias. Es el último escalón antes de que un hecho sea definitivamente un delito con pena. Pero bueno, una vez que se confirma que un acto es un delito, la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Ahora la ley tiene que calibrar la gravedad. Se puede pensar en ello como si fuera ajustar el volumen de la pena, y eso se hace a través de las circunstancias que la modifican. La ley contempla estas 3 categorías, que actúan como si fueran los reguladores de la pena. Las eximentes la eliminan por completo. Las atenuantes la reducen y las agravantes la aumentan. Son, en esencia, el termómetro que mide la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor. A ver, si miramos algunas de las eximentes, es muy interesante. La ley aquí considera que en estas situaciones simplemente no se puede exigir responsabilidad penal. Por ejemplo, ser menor de edad o sufrir una grave alteración mental, actuar en legítima defensa, por un estado de necesidad. O, y esta es muy de película, bajo un miedo insuperable. Y en el lado opuesto, claro, tenemos las agravantes, que lo que hacen es revelar una mayor maldad en el autor. La alevosía, que es básicamente atacar a traición, usar un disfraz para no ser reconocido, actuar por motivos racistas, el ensañamiento o la reincidencia, todas estas cosas hacen que la pena suba porque el delito se considera más grave. Pensemos un momento en una de las agravantes más duras, el ensañamiento. Significa aumentar de forma deliberada e inhumana el dolor de la víctima. El ejemplo de seguir golpeando a alguien que ya está inconsciente es brutal y nos muestra por qué la ley considera que esa maldad merece un castigo mayor. Y llegamos a un punto que es fascinante, de verdad. La circunstancia mixta de parentesco, o sea, el mismo hecho, ser familia, puede jugar a favor o en contra. Es increíble. Por ejemplo, si un hijo le roba a sus padres, abusando de esa confianza de tener la llave de casa, pues es un agravante. Pero por otro lado, si una madre sin recursos roba comida para dar de comer a sus hijos, ese motivo familiar puede ser un atenuante. Queda claro que el contexto lo es todo. Bueno, ahora que tenemos clara la estructura, vamos a aplicarla a algunos de los delitos más graves que existen, los que atentan contra la vida y la libertad de las personas. Una pregunta clásica. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? Pues la clave está justo en lo que acabamos de ver. Un homicidio es simplemente matar a otra persona.
Un asesinato, en cambio, es un homicidio cualificado, o sea que se ha cometido con alguna de esas circunstancias agravantes, como la alevosía o a cambio de dinero. Y por eso, claro, la pena es mucho mayor. La ley también protege algo tan fundamental como es nuestra capacidad de movernos y de decidir. Por eso castiga actos como las detenciones ilegales, los secuestros, en los que además se exige algo a cambio de la libertad, las amenazas o las coacciones, que es básicamente forzar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Entramos ahora en un área del derecho que ha vivido una transformación fundamental en los últimos años, y donde todo, absolutamente todo, gira en torno a un único concepto clave: el consentimiento. Con las últimas reformas de la ley, en España se unifican estos delitos bajo una sola figura, la de agresión sexual. La definición es muy clara y directa. Cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin que ésta haya consentido es una agresión sexual. Y aquí está el quid de la cuestión. El cambio de paradigma total. El foco ya no está en si hubo violencia o intimidación como requisito indispensable. No, la pregunta legal clave ahora es: ¿hubo un consentimiento que fuera afirmativo, claro y libre? La ausencia de ese sí explícito, eso es lo que define el delito. Es un cambio fundamental. Y para terminar, vamos a ver una categoría de delito que a mucha gente le sorprende. El delito que se puede cometer precisamente por no hacer absolutamente nada. La pregunta es directa. ¿Se puede delinquir estando de brazos cruzados? La respuesta, según nuestro Código Penal, es un sí rotundo. Esto se conoce como la omisión del deber de socorro. Si alguien se encuentra una persona en un peligro que es grave y evidente y puede ayudar sin ponerse en riesgo, tiene la obligación legal de hacerlo. No prestar ese auxilio, o por lo menos no llamar para pedir ayuda, es un delito que está castigado por la ley. Al final, como hemos visto, el derecho penal es como un sistema, un código, con sus reglas, sus excepciones, todo diseñado para tener una lógica. Acabamos de ver cómo se escribe ese código, cuáles son sus piezas. Pero claro, la pregunta que queda flotando en el aire es: una vez que entendemos las reglas del juego, ¿es esto a lo que llamamos justicia?